Para hablar sobre el tema central del día de hoy, para derrotar al FMI hay que ganar las calles ahora. Se encuentra con nosotros Marcos Wallman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas. Buen día, Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Buenas noches, compañeras, compañeros. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas noches, Marcos, gracias por la paciencia. No, por favor, la paciencia que tienen ustedes es mucho mayor. Gracias, Marco, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, Marco, nos gustaría que le cuente a nuestra audiencia cuál es la situación de los jubilados y pensionados en medio de esta crisis profunda que está padeciendo nuestra clase, la cual se agudiza día tras día, ¿no? Así es, estamos hablando de una crisis profunda del sistema capitalista y lo que ustedes manifestaban recién acerca de cuál es la forma de encararla, que es a través de la lucha, que es a través de la unidad de las organizaciones con concepciones clasistas, que no claudican en las concepciones clasistas, y así de esta manera nosotros pertenecemos a una organización que es la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Jubiladas y Pensionados, que tiene 55 años de existencia, de lucha, y también que venimos desarrollando ya estos 1621 miércoles de los jubilados frente al Congreso, y hemos participado justamente el día 12 en la gran movilización convocada por los autoconvocados contra el pago de la deuda externa, sí, que es para manifestar públicamente y en las calles que ahí está, digamos, la raíz de cómo se viene dando la política que fue a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es para pagar esa deuda externa, que es una deuda ilegítima, que es una deuda ilegal, que es una deuda odiosa, y es una deuda que todos hablan de que es fraudulenta y que realmente lo que se tiene que hacer, por lo cual se marcha decididamente en todas estas movilizaciones y que hay que seguir construyendo, que lo que hay que hacer es una profunda investigación de dónde han ido esos fondos provisionales, que sabemos, pero que hay que tener los elementos concretos, suspender los pagos hasta lograr saber bien esa investigación, con esa investigación el destino de esos fondos, y terminar con estos ajustes, porque estos condicionamientos puestos en el acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional entra elementos que tienen que ver con todos los sectores de la clase trabajadora. En este sentido, y hablando del tema jubilatorio, ¿cuál es la realidad que tenemos? El plan con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, sí, es ir decididamente a disminuir los saberes jubilatorios, a terminar con todos los regímenes especiales por razones bien definidas, determinadas, que tienen que ver por zonas de riesgo, que tienen que ver con conquistas logradas por algunos tipos de trabajo. Es liquidar eso y ponerlo, digamos, al nivel, disminuirlo al nivel de lo que es hoy el sistema nacional. Y también todos los demás elementos del aumento de la edad jubilatoria y todo aquello que tiene que ver decididamente a un plan que yo quiero manifestarlo desde el comienzo de esta conversación, que es que el objetivo no es un objetivo solo nacional. El Fondo Monetario Internacional, como un organismo de los grandes grupos económicos y políticos dominantes del sistema capitalista, también podemos hablar de OCDE, del Banco Mundial, que tienen como objetivo la privatización de los sistemas previsionales en nuestro país y en el mundo, con vistas a que esto sea nuevamente
como ya lo hemos vivido con la CFJP, el gran negocio para seguir, digamos, acumulando ganancias estos grandes grupos financieros, bancarios, Marcos, dentro del conjunto de los grandes grupos económicos. ahí usted me acaba de dar el pie justo, porque habla del Fondo Monetario, ¿no? Y también hace un rato también tomaba un poquito lo que hablábamos antes sobre el tema de salir a la calle, ¿no? En el programa de hoy se lo estamos dedicando a que para derrotar al FMI debemos organizarnos y salir a la calle. Y usted, junto, igual que nosotros, es integrante de la autoconvocatoria por la suspensión, ustedes, su organización, por la suspensión del pago e investigación de la deuda. ¿Cómo ve todo esto? Y bueno, nosotros estamos desde un comienzo como autoconvocados y seguimos marchando con ese criterio de ir uniendo. Así, ese fue el objetivo del día 12. Hemos salido la movilización a la Plaza de Mayo, donde se intentó inclusive, se hicieron esfuerzos por coordinar con lo que había convocado en ese momento otras organizaciones sindicales como la CTA Autónoma, y que hicieron otro acto que, bueno, hubo la posibilidad de poder participar de ese acto y también tener al secretario general en el acto que realizamos en la Plaza de Mayo, donde pudimos exponer los distintos componentes de esa marcha de todas las organizaciones, la necesidad de la continuación de la lucha en las calles para poder afirmar los principios fundamentales acerca de este pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional, con la consigna fuera ya el Fondo Monetario, pero a la vez planteando cuáles son las repercusiones que eso tiene en los ámbitos donde estamos actuando, ¿no es cierto? Así que en ese sentido la unidad es un tema fundamental. Nosotros en ese aspecto somos los que estamos planteando como organización la unidad, y más aún en relación a este tema del 1 de mayo, estamos planteando en todos los organismos, en todas las convivencias que tenemos, los acuerdos que tenemos con otras organizaciones, poder hacer actividades conjuntas. De cualquier manera, tenemos que decir que estamos transitando una etapa, digamos, de ajustes permanentes y una etapa de, digamos, de cada vez situaciones más complejas para el campo popular, y es necesario ir superando dispersiones, divisiones, e ir encarando un proyecto común para poder enfrentar en la lucha, en las calles, este plan que continúa. Marcos, Guillermo Lozoya nos saluda, buenas noches. Escuchaba lo que usted decía, y entre lo que mencionaba que el ataque al régimen de jubilaciones, el sistema previsional, no es algo exclusivo de nuestro país, sino que tenía que ver con un ataque a nivel mundial como parte del régimen capitalista. Nosotros planteamos, bueno, el mejor ejemplo de esto es Francia. La respuesta también que está dando la clase como ejemplo también es Francia. Bueno, nos interesaba también escuchar su opinión al respecto, ¿no? Exactamente. Lo de Francia, y no solo lo de Francia, pero pongamos el ejemplo de Francia porque es el ejemplo más, digamos, claro y más contundente de que este tema no es un tema exclusivo de las movilizaciones que puedan realizar un sector determinado. Es un tema de la clase trabajadora. Y ahí quedó demostrado cuáles son los puntos principales de lucha. No es solo, es el aumento de la edad jubilatoria, ¿no es cierto? La edad, quieren llevar la edad de 62 a 64 años para poderse jubilar. Pero no es solo eso, es el tema del aumento de los aportes jubilatorios, de los años de aporte jubilatorio para jubilarse. Es otro tema fundamental que ahí se plantea, que es esto que mencionaba anteriormente, el plan de privatización de los sistemas previsionales. Ya ahí también uno de los temas principales es la liquidación de los regímenes propios que tienen, conquistados por la lucha de los trabajadores de los distintos gremios, que también lo quieren ya prácticamente liquidar, pero hacen hincapié en que hay fondos buitres ya ocupados en la
privatización, en lograr la privatización del sistema previsional. Yo quiero mencionar, ya que hablamos de Europa, que hay que tener en cuenta hasta dónde es el plan del sistema capitalista en lo que se refiere a los sistemas previsionales, que en Europa existe lo que se llama el Plan Europeo de Pensiones Particulares, que se firmó, es un tratado del 22 de marzo del 2022, que tiene un reglamento obligatorio para los 27 países de la Unión Europea acerca de cómo se deben manejar los fondos previsionales de toda Europa. O sea, ya no es solamente el problema que surge en un país, porque hoy la lucha en Europa de Francia también está en España, dándose elementos que van caminando a esa lucha, y va a ser el camino que van a seguir distintos países y que va demostrando de lo que es fundamental. La clase trabajadora, como ustedes decían en la presentación del programa, debe ponerse al frente de esta lucha, las distintas organizaciones buscando la unidad, los acuerdos para poder enfrentar esta política, que es así en las jubilaciones, pero es también en los salarios, es también en todo el sistema, digamos, que tiene que ver con la seguridad social. Marcos, y en ese sentido, vamos con la última, ya nos está corriendo un poquito el tiempo, pero este ataque a nivel mundial del sistema de previsional, ¿cuál es la propuesta que nos toca, no? Por supuesto, y usted lo dijo bien, hace 55 años que conformaron la mesa, pero ¿cuál es la propuesta? Recordémosles a nuestra audiencia cuál es la propuesta de la mesa coordinadora claro, tenemos que decir, para defender el sistema previsional, el PAMI y la ANSES también, ¿no? Así es. Quiero decir lo siguiente, en nuestra América, en este momento es una lucha común en todos los países de América. En este momento están en lucha en la calle, hoy, mañana, el primero en Uruguay. Están en la lucha, en este mismo momento llegan las noticias de cada uno de los países para no dar la situación de cada uno de los países. Hemos tenido una reunión internacional donde esto se puso de manifiesto, y bien, estos próximos días y estas próximas semanas y estos próximos meses vamos a ir inclusive coordinando con distintas organizaciones. ¿Cuál es la situación concreta? Es la siguiente: el haber mínimo jubilatorio en la Argentina es de 57.000 pesos, para lo cual para compensar se dio ese bono de 15.000 pesos, o sea, son 72.000 pesos lo que recibe el haber mínimo jubilatorio. Quiero decir, la canasta básica de una persona mayor que acaba de actualizar, que hace semestralmente la Defensoría del Pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de determinar que la canasta básica de una persona mayor en este momento es 202.064 pesos. Esto significa que el haber mínimo jubilatorio solo cubre la tercera parte de las necesidades básicas de un adulto mayor. Y esto, para darlo concretamente con datos, es el 60% de todos los jubilados, pensionados de nuestro país. Y como un dato todavía más elocuente de lo que está ocurriendo, es decir, cuando hablamos del 60%, estamos hablando de alrededor de 4.500.000 personas. Sí, sí. Y más elocuente es que ustedes vieron que cuando vienen este famoso bono por digamos, las actualizaciones que se hacen por la ley vigente, es que los que tienen hasta un monto de 2 haberes mínimos jubilatorios se le da 5.000 pesos. Eso significa que reciben 119.000. Para ser concreto en esto, hasta el 82% de los jubiladas, pensionados, el
6% de jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados reciben 119.000, hasta 119.000 pesos. Quiero decir con esto que 7,5 millones de personas están recibiendo lo que significaría alrededor de la mitad de las necesidades básicas de una persona mayor. Lo digo esto porque es un tema no solamente de las presentes generaciones de jubilados, sino de las futuras. En este sentido, ¿cuáles son nuestras propuestas? Es la pregunta. En primer lugar, nosotros consideramos que tenemos ahora un elemento fundamental, que no debemos perder de vista, que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que produce una situación estructural del sistema previsional y de las leyes, de todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa de los derechos de los trabajadores, de todos los derechos de los trabajadores. Esto significa que nosotros planteamos que luchamos por 5 puntos básicos y vamos a volver a presentar los 3 proyectos de ley que ya hemos conversado y hemos llevado adelante durante 10 años, que las mayorías parlamentarias de estos 10 años se negaron a discutirlo y esas impidieron que se pudiera discutir estos proyectos. ¿Qué planteamos nosotros? Que el haber mínimo jubilatorio debe cubrir la canasta básica de una persona mayor. Que el haber jubilatorio no es un subsidio como está ocurriendo ahora, un subsidio a la vejez, como es lo que quieren transformar antes de su privatización, sino que debe ser el 82% móvil sobre los mejores salarios de los trabajadores activos. Para eso, quiero decir que hay que terminar con los índices que existen acá de desocupación, de subocupación y fundamentalmente del trabajo no registrado, que alcanzan alrededor de la mitad de todos los de toda la población económicamente activa que está en condiciones de trabajar. Como cuarto punto, y es para nosotros el fundamental, es que lo que debe haber, el tercer punto, perdón, lo que debe haber aquí, que los fondos previsionales deben ser dirigidos y administrados por representantes de trabajadoras y trabajadores en actividad, de trabajadoras y trabajadores en la etapa jubilatoria y la participación del Estado como responsable de la seguridad social. No se puede seguir poniendo en manos de los poderes ejecutivos de turno del Estado, que como todos sabemos, responden estos poderes ejecutivos, Marcos, nos queda un minuto, gobiernos Marcos, a intereses determinados. Marcos, nos queda un minuto, sí. Nada más. En este sentido, decirles que estos son los puntos fundamentales. Presentamos el proyecto de ley previsional, vamos a presentar el proyecto de ley de normalización del PAMI, que sigue intervenido sin ninguna fecha y en las condiciones que cada vez más complejas que estamos atravesando, y un proyecto de ley de vivienda en comodato para jubilar pensionado, y también de participación en este proyecto que ya está, digamos, en la Cámara de Diputados, de vivienda, con la ley 341 a nivel de la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, que viene a ser de autogestión en la construcción y en de la vivienda a grupos determinados por los distintos provincias de nuestro país. Marcos, muchísimas gracias, lo tenemos que despedir, Marcos, muchas gracias, muy claro. Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Marcos Wohlman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, pasó por Opinión Socialista en radio.